Hola, soy John y espero que les guste esta historia oculta del Vaticano. Se agradece un like y una suscripción si al menos le hice desconectar de su día a día. Coméntame desde qué país me escuchan. Te leo en los comentarios. Buenos días, John. Son las 2:30 de la madrugada y he decidido escribirte. Te escribo porque sé que publicas historias y quiero contarte la mía. Me llamo Marco Santini. Periodista de investigación, escéptico por naturaleza, pero con demasiada curiosidad para mi propio bien. Roma era solo otro destino laboral hasta que ese maldito sobre apareció en mi puerta. Ahora sé demasiado. La iglesia guarda secretos que harían temblar los cimientos de la fe, y alguien o algo no quiere que hable. Pero si algo me define, es esto: no sé callar, aunque me cueste la vida. El olor a café rancio y papel viejo impregnaba el aire de mi pequeño departamento en Roma. Era tarde, demasiado tarde para estar despierto, pero el insomnio y la curiosidad crónica de un periodista me mantenían frente al escritorio, revisando notas sin importancia. El timbre sonó como un escalofrío en la quietud de la noche. No esperaba a nadie. Me levanté con lentitud, los huesos protestando después de horas encorvados sobre documentos. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Solo la tenue luz amarillenta del corredor iluminaba el suelo desgastado. Pero allí, justo en el umbral, había un sobre. No tenía remitente. Lo recogí con dedos que ya empezaban a temblar, sin saber por qué. Era grueso, pesado, como si contuviera más que simples palabras. El papel era áspero bajo mis yemas, descolorido por el tiempo o quizá por diseño. Cerrando la puerta con el hombro, lo examiné bajo la luz de la lámpara. No había marcas, ni sellos, ni rastros de quién podría haberlo dejado allí. Solo mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa: Marco Santini. Con un cuchillo de cocina, lo abrí con cuidado, como si temiera que algo dentro pudiera escapar. El primer contacto fue el olor, un aroma a humedad, a sótano olvidado, a siglos encerrados entre pergaminos. Dentro, encontré un documento. No cualquier documento, sino una bula papal, o lo que quedaba de ella. El papel estaba amarillento, los bordes devorados por el tiempo, pero las palabras, escritas en un latín denso, seguían legibles. Mi pulso se aceleró al reconocer el sello. Era auténtica, o al menos parecía serlo. Fechada en 1566, firmada por un nombre que no reconocía: Pío. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Entre las líneas, casi escondido entre las florituras del lenguaje eclesiástico, había una referencia, una sola línea que parecía gritar en el silencio de mi apartamento. Post pontificem segicuin surget alius obscurior. Tras el Papa 111 surgirá otro, más oscuro. El aire se espesó. ¿Un papa olvidado? ¿Una profecía oculta? ¿O simplemente el delirio de algún escriba medieval? Pero lo que más me perturbó no fue el texto en sí, sino lo que encontré al voltear el documento. Alguien había garabateado algo en el reverso, en tinta fresca, como si hubiera sido añadido recientemente. Busca la verdad, Marco, antes de que ellos te encuentren a ti. En ese momento, el viento golpeó la ventana con fuerza, como si algo, en la noche romana, hubiera reaccionado a mis pensamientos. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que esto no era solo una historia. Era el principio de algo mucho más peligroso. El sol de la mañana bañaba la plaza de San Pedro con una luz dorada que no lograba disipar el frío que llevaba dentro. Había conseguido la acreditación de prensa con facilidad sospechosa. Demasiada facilidad. El Vaticano estaba en duelo, sumido en el caos tras la muerte de Benedicto XVI, y los periodistas pululábamos como buitres alrededor de un cadáver sagrado. Pero yo no estaba allí solo por la noticia oficial. Yo buscaba algo más. El primer control de seguridad fue rutinario. El segundo,
menos. El guardia que revisó mi credencial me miró un segundo más de lo necesario, sus ojos oscuros escarbando en los míos como si buscara algo. «Santini», murmuró, como si el nombre le resultara familiar. «Sí, Corriere della Sera». Asintió sin convicción y me dejó pasar, pero noté cómo su mirada me seguía mientras cruzaba el umbral. El aire dentro de los muros vaticanos era distinto, denso, cargado de incienso, de siglos de secretos enterrados bajo mármol y oro. Los pasillos eran un laberinto de silencio, roto solo por el susurro de sotanas, rozando el suelo y el eco lejano de cánticos gregorianos. Me asignaron una mesa en los archivos apostólicos, cerca de una ventana por la que entraba una luz mortecina. Desde allí, podía ver a los otros investigadores, sacerdotes de rostros cerrados, académicos que tomaban notas con manos temblorosas, pero sobre todo podía ver cómo me miraban. No era paranoia, lo sentía. Cada vez que levantaba la vista, encontraba a algún secretario o monje deteniéndose en mi perfil, como si mi presencia fuera una mancha en su santuario. Los guardias hablaban en voz baja, susurros que se cortaban cuando me acercaba. Una vez, al doblar un pasillo, escuché claramente: «È lui». «Sì, l'hanno mandato a cercare». Me quedé inmóvil, el sudor frío pegándome la camisa a la espalda. ¿A quién habían enviado a buscar? ¿A mí? Decidí ignorarlo y me sumergí en los documentos. Buscaba cualquier referencia a Pío V, a bulas perdidas, a profecías ocultas, pero los archivos estaban limpios, demasiado limpios, como si alguien hubiera pasado antes que yo borrando huellas, hasta que, en un margen casi ilegible de un códice del siglo XVII, encontré una nota escrita con una caligrafía apresurada. «Veritas in tenebris lucet, sed quis custodiet ipsos custodes». La verdad brilla en las sombras, pero ¿quién vigila a los vigilantes? Alguien había subrayado las últimas palabras con tinta roja, tan fresca que casi podía olerla. En ese momento, una sombra se interpuso entre yo y la luz de la ventana. «¿Busca algo en particular, señor Santini?» El hombre que me hablaba vestía la sotana púrpura de un cardenal, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Solo contexto histórico para un artículo», mentí, cerrando el libro con demasiada fuerza. «Ah». Sus dedos, largos y pálidos, rozaron el lomo del códice. «Tenga cuidado con lo que desentierra. Algunas verdades están mejor enterradas». No era una sugerencia, era una advertencia. Y cuando salí del archivo esa noche, juré haber visto la misma figura encapuchada del pasillo, desvaneciéndose entre las columnas como un fantasma. Algo me decía que ya no era solo un investigador, era la presa. Los días en el Vaticano comenzaron a fundirse en una niebla de murmullos y miradas furtivas. Cada mañana, al cruzar la Porta Sant'Anna, sentía el peso de los ojos de los guardias suizos clavados en mi nuca, como si ya estuvieran midiendo mi ataúd. El aire en los archivos era cada vez más opresivo. El olor a pergamino envejecido y polvo sagrado se mezclaba con algo más agrio, más humano, el sudor del miedo. Fue en el tercer día, rebuscando entre manuscritos del siglo XVI, en una sección olvidada de la biblioteca, donde encontré la primera prueba tangible. Un volumen encuadernado en piel de cordero, sus páginas gastadas por siglos de dedos ansiosos. Entre registros de ceremonias y decretos menores, una nota al margen llamó mi atención. «Bulla obscurata delenda est». La bula oscura debe ser destruida. La tinta, aunque antigua, no era del mismo periodo que el texto principal. Alguien había añadido esa advertencia décadas, quizá siglos después. Y debajo, casi ilegible: «Cave papatum tenebrarum». Cuidado con el papado de las tinieblas. Mis manos temblaron al pasar la página. El sonido del papel crujiendo fue tan estridente en el silencio que giré la cabeza, esperando encontrar a alguien detrás de mí. Pero solo estaba el vacío del corredor,
iluminado por las lámparas de aceite que parpadeaban como ojos moribundos. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No venía de ningún lado tangible, sino de entre los libros, de las mismas paredes, un murmullo en latín tan bajo que casi podría haber sido imaginación. Lux non semper vincit. La luz no siempre vence. Me levanté tan bruscamente que la silla chirrió contra el piso de mármol. El eco resonó en los pasillos vacíos. Al acercarme al arco que llevaba a la sección más antigua del archivo, noté algo que no había visto antes, grabado en la piedra misma, casi borrado por el tiempo, el mismo lema. Lux non semper vincit. Y debajo, una fecha 1566, el año de la bula. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que rompería mis costillas. Al extender la mano para tocar la inscripción, una gota fría cayó en mi nuca. Agua. Solo agua del techo. Pero cuando me sequé el cuello y miré mis dedos, la sustancia era demasiado espesa, demasiado oscura, como si las mismas paredes estuvieran sangrando. En ese momento, un crujido seco me hizo volverme. El libro que había estado consultando ya no estaba sobre la mesa, y en su lugar, alguien había dejado un pedazo de pergamino moderno, con una sola frase escrita en una caligrafía que reconocí al instante. Deja esto ahora, Marco, o ellos te harán desaparecer como a los demás. La misma letra del sobre anónimo, la misma voz en las sombras. Al salir corriendo de los archivos, juré haber visto una figura alta y encapuchada al final del pasillo, desvaneciéndose tras una columna con el mismo libro bajo el brazo. Y esta vez, estaba segurísimo de una cosa. Me estaba observando, y sabía exactamente lo que yo había descubierto. La noche en Roma respiraba con un susurro de hojas secas arrastrándose sobre adoquines antiguos. No debería haber estado allí. Mis credenciales no cubrían el acceso nocturno, y cada sombra parecía contener una amenaza. Pero después del descubrimiento en los archivos, necesitaba respuestas. Había seguido al cardenal. No era un plan, más bien un impulso ciego. Después de encontrarme con él en los archivos, algo en su tono, en esa advertencia demasiado precisa, me hizo sospechar. Lo vi salir por una puerta lateral después del Ángelus, su figura envuelta en un manto oscuro, moviéndose con urgencia. Lo perdí 2 veces entre los laberintos de la Ciudad del Vaticano, pero el tercer intento me llevó a un lugar que no aparecía en ningún mapa, una capilla lateral, escondida tras un cortinaje de hiedra y sombras. Me escondí detrás de una columna, el mármol frío contra mi espalda. Desde allí podía ver la puerta entreabierta, un resquicio de luz de velas temblando en la oscuridad. Las voces llegaban en fragmentos, susurradas pero intensas. No podemos permitir que salga a la luz ahora, no después de lo que sucedió con Benedicto. La profecía no puede ser ignorada. Los signos están ahí. ¿Y el periodista? Un silencio. Luego, una voz más grave, cargada de autoridad. Santini ya sabe demasiado, pero no actuaré sin antes consultar al círculo. El círculo. Esa palabra resonó en mi cráneo como un badajo. Me incliné un poco más, arriesgándome a ser visto. A través de la rendija, distinguía 5 figuras con ropajes cardenalicios, pero no en sus tradicionales vestiduras púrpuras, sino en túnicas oscuras, casi monásticas. En el centro de la capilla, sobre un altar improvisado, había un manuscrito abierto. Uno que reconocí al instante. Era la bula. Mi bula. El mismo documento que había recibido en el sobre anónimo, ahora en sus manos. ¿Cómo era posible? Uno de los cardenales alzó un brazo, y los demás inclinaron la cabeza. Su voz era un susurro ritual, como si recitara algo antiguo. Post pontificem seit busum, surget alius, obscurior,
et veritas sepulta erit in aeternum. Tras el Papa 111, surgirá otro más oscuro, y la verdad será enterrada para siempre. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. En ese momento, un crujido bajo mi pie traicionó mi presencia. El silencio fue instantáneo. Todas las cabezas giraron hacia la puerta. No esperé a que me encontraran. Me alejé de la columna y corrí, sin mirar atrás, sintiendo el latido de mi corazón en los oídos. Los pasillos del Vaticano, antes silenciosos, ahora parecían cerrarse a mi alrededor. Las paredes respirando con vida propia. Al llegar a mi habitación en el pequeño hostal donde me alojaba, me encerré con llave y apoyé la espalda contra la puerta, jadeando. Fue entonces cuando lo noté. Mi maleta estaba abierta, y dentro, cuidadosamente doblado sobre mi ropa, había un trozo de tela negra, la misma tela de las túnicas de los cardenales, y manchada en lo que parecía ser sangre seca. Alguien había estado aquí. Alguien me había dejado un mensaje. Y esta vez, no era una advertencia, era una declaración de guerra. El olor a cera quemada y humedad antigua se había impregnado en mi ropa, en mi piel. Ya no podía distinguir si el Vaticano me estaba envenenando o si era el miedo el que corroía mis sentidos. Desde la noche en la capilla secreta, cada sombra respiraba. Cada eco de pasos en los corredores era una sentencia. Me seguían, no de manera abierta, no con la brutalidad que esperaba, sino con una persistencia siniestra, como un tumor creciendo en mi mente. La primera vez que lo vi fue en la biblioteca apostólica. Entre los estantes de manuscritos prohibidos, una figura alta, envuelta en una capucha oscura, inmóvil como una estatua. Sus ojos, si es que los tenía, no reflejaban la luz. Cuando giré la cabeza para mirarlo directamente, solo quedó el vacío y el leve olor a incienso rancio. Pero sabía que estaba allí, observando. La segunda vez fue peor. Desperté en mi habitación del hostal en mitad de la noche, la garganta seca, con la certeza absoluta de que alguien más respiraba en la oscuridad. El reloj marcaba las 3:03 a.m. La ventana, que había cerrado con llave, estaba entreabierta y las cortinas se movían con una brisa que no debería existir. En el espejo del armario, apenas iluminado por la luz mortecina de la calle, vi el reflejo por una fracción de segundo. Una silueta encapuchada detrás de mí. Me giré con un jadeo, pero no había nadie. Solo el frío. Un frío que no era natural. Al día siguiente, los pequeños detalles comenzaron a acumularse. Mis notas sobre la bula, cuidadosamente organizadas en mi mesa de trabajo, aparecieron revueltas, con ciertas páginas arrancadas. Mi laptop se reinició sola, y cuando volvió a encender, encontré una carpeta nueva en el escritorio. Cav, cuidado, vacía. Al regresar al archivo, el mismo bibliotecario que días antes me había ayudado con documentos ahora evitaba mi mirada, sus manos temblando cuando me pasó un libro. Y luego, los guardias, siempre los mismos, 2 hombres de la Guardia Suiza, sus rostros inexpresivos bajo los cascos, siguiéndome a distancia. Nunca se acercaban, nunca hablaban, solo esperaban. Pero el momento más escalofriante llegó esa tarde, cuando me atreví a volver a la capilla lateral. Estaba vacía. No había rastro de la reunión, ni del altar improvisado, ni de las túnicas oscuras. Pero en el piso de piedra, justo donde los cardenales habían estado parados, alguien había dibujado con carbón o ceniza un símbolo que me heló la sangre. Un ojo dentro de un triángulo invertido. Y debajo, escrito en lo que esperaba desesperadamente que no fuera sangre: Santini, nos vemos pronto. Salí de allí con las piernas temblando, decidido a irme del Vaticano esa misma noche. Pero al pasar frente a la basílica, en medio de la multitud de turistas y fieles, lo vi otra vez.
La figura encapuchada, parado entre dos columnas, tan real como la muerte. Esta vez, no desapareció. Esta vez, asintió lentamente. Y supe entonces que ya no se trataba de si encontraría la verdad. Se trataba de si viviría lo suficiente para contarla. El aire en la sala de Ipapi olía a polvo sagrado y mentiras antiguas. Me habían concedido acceso al archivo secreto, no por mérito, sino porque el viejo bibliotecario, el padre Mateo, me miró con ojos que habían visto demasiado y murmuró: «Solo tienes una hora, y nunca estuviste aquí». El códice que me entregó pesaba como un cadáver en mis manos. Codex Umbrae, el libro de las sombras, una compilación prohibida de documentos censurados por la Iglesia. Sus páginas de pergamino crujieron al abrirlas, como si protestaran por ser perturbadas. La luz de la lámpara de aceite danzaba sobre tinta desvanecida, revelando palabras que no debían ser leídas. Y entonces, allí, entre registros de herejías olvidadas, encontré lo que buscaba. Bulla Lux in Tenebris, 1566, la misma que había recibido en aquel sobre maldito. Pero esta no era una copia deteriorada. Era el original, sellado con el anillo de Pío V, su cera aún marcada con el símbolo de las llaves cruzadas. Y algo más, un segundo sello, casi borrado, un ojo dentro de un triángulo invertido. El mismo símbolo de la capilla. Mis dedos temblaron al pasar la página. El texto latino confirmaba todo. Post pontificem se exiti, surget alius obscurior, noniam pastor, sed lupus in pelle agni. Tras el Papa 111, surgirá otro más oscuro. Ya no pastor, sino lobo con piel de cordero. Y luego, la parte que heló mi sangre. Et corruptio eius non veniet ab hostibus, sed ab intimo corde ecclesiae. Y su corrupción no vendrá de los enemigos, sino del corazón mismo de la iglesia. Un ruido detrás de mí, un suspiro, un roce de tela, me hizo volverme bruscamente. El padre Mateo estaba allí, más pálido que la luna. «Cierra el libro», susurró. «Ellos saben que estás aquí». «¿Quién es?», pregunté, pero en ese momento lo escuchamos. Pasos resonando en el corredor exterior. Varios pasos. Mateo actuó rápido. Sacó una llave antigua de su sotana y me empujó hacia una puerta oculta entre los estantes. «El pasadizo lleva a las catacumbas. Sigue izquierda, luego derecha, en el símbolo del pez. Encontrarás a alguien que puede ayudarte». «¿Por qué hace esto?». Sus ojos, llenos de un dolor centenario, se posaron en el códice que aún apretaba contra mi pecho. «Porque mi hermano murió por esa bula en 1983. Y yo ya no tengo miedo». Los pasos se acercaban. Me empujó dentro y cerró la puerta tras de mí justo cuando las primeras voces llegaban al archivo. La oscuridad del túnel era absoluta. El aire olía a tierra mojada y huesos. Avancé a tientas, sintiendo el peso de la verdad en mis manos. La iglesia no había sido infiltrada. Había sido corrompida desde dentro. Y ahora, alguien más lo sabía. Alguien que estaba esperándome en las sombras. Las catacumbas eran un vientre de piedra, húmedo y hambriento. El aire olía a tierra podrida y salitre, a siglos de secretos enterrados bajo la ciudad eterna. Seguí las instrucciones del padre Mateo con la bula oculta bajo mi camisa, su pergamino quemándome la piel como si estuviera maldito. Izquierda. El pasadizo se estrechó hasta que las paredes rozaban mis hombros. Derecha, en el símbolo del pez. Una marca casi borrada en la piedra, tallada por manos que llevaban siglos muertas. Y entonces, la luz. Una única vela parpadeando en un nicho excavado en la roca. Bajo ella, una figura sentada en un banco de piedra, su rostro oculto bajo una capucha. «Lux non semper vincit», murmuró. «Sed veritas numquam moritur», respondí automáticamente,
repitiendo la frase que el padre Mateo me había susurrado al oído antes de empujarme al túnel. La luz no siempre vence, pero la verdad nunca muere. La figura alzó la cabeza. Era una mujer mayor, sus ojos tan claros que parecían ciegos, pero su mirada perforaba la oscuridad como un cuchillo. «Dámela». Extendió una mano cubierta de cicatrices. Sin preguntar a qué se refería, le entregué la bula. Sus dedos temblorosos la desplegaron con una reverencia que rozaba el terror. «Es auténtica», confirmó, como si lo hubiera sabido siempre. «Y ellos la quieren de vuelta antes de que el cónclave elija al sucesor». «¿Por qué? ¿Qué tiene de importante?». La mujer se inclinó hacia la luz, revelando un collar de plata con el mismo símbolo, el ojo dentro del triángulo invertido. «Porque no es una profecía, Santini. Es una advertencia sobre lo que ya sucedió». Antes de que pudiera preguntar, un estruendo sacudió los túneles. Piedras cayendo, voces gritando órdenes en latín. Me habían encontrado. La mujer actuó rápido. Arrancó un fragmento de la bula, solo las líneas clave, y me lo devolvió. El resto lo arrojó a la vela. Las llamas devoraron el pergamino con un susurro casi humano. «¡Corre!», ordenó. «Publica lo que puedas, pero nunca regreses». Los pasos estaban a solo unos metros cuando me empujó por un conducto lateral. La última imagen que tuve de ella fue de sus labios moviéndose en silencio, repitiendo una oración que no pude escuchar. Roma amaneció ajena a mi terror. En mi habitación de hotel, con las cortinas cerradas, intenté enviar la historia a todos los medios que conocía. Los correos electrónicos rebotaban. Las llamadas se cortaban. Hasta mi editor en Corriere della Sera dejó de responder. Fue entonces que lo entendí. El silencio no era una opción, era una imposición. La prueba final llegó esa noche. Al regresar de comprar un pasaje de último minuto a Lisboa, encontré mi habitación intacta, excepto por un sobre negro sobre la cama. Dentro, una fotografía mía tomada esa misma mañana en el Vaticano. Y debajo, escrita en el mismo latín pulcro de los documentos antiguos: «Hay secretos que protegen al mundo de su propia ruina. Tu silencio es nuestra salvación». No era una súplica, era un ultimátum. Al día siguiente, en el avión, miré por la ventana mientras Roma se desvanecía bajo las nubes. La bula, o lo que quedaba de ella, ardía en mi bolsillo como un carbón vivo. Sabía la verdad ahora. Sabía que la iglesia tenía un cáncer, que algo oscuro se había infiltrado en sus cimientos y llevaba siglos creciendo. Pero también sabía algo más. Los secretos siempre encuentran la manera de salir, y yo sería solo el primero en intentarlo. Historia 2. El retablo oculto en la iglesia. Me llamo Daniel Vázquez, nacido en la ciudad de Antigua Guatemala, entre muros coloniales que guardan más secretos que historias. Durante años trabajé como archivero para la arquidiócesis, catalogando documentos eclesiásticos olvidados hasta que me enviaron a supervisar las restauraciones de esa maldita iglesia. Ahora soy solo un cronista de lo imposible, el último eslabón entre la cordura y lo que acecha tras el retablo. El día que murió el Papa Benedicto XVI, el aire en Guatemala olía a tierra mojada y a incienso rancio. Yo estaba allí, en esa pequeña iglesia colonial de paredes agrietadas, donde el tiempo parecía haberse detenido siglos atrás. Las velas parpadeaban con nerviosismo, como si supieran lo que vendría después. Los trabajadores habían comenzado las restauraciones sin mayor entusiasmo, raspando capas de yeso desgastado, con herramientas que chirriaban como dientes apretados. Fue entonces cuando, detrás del altar, sus picos golpearon algo hueco. Un murmullo recorrió el grupo cuando la pared cedió, revelando un espacio oculto, sellado con ladrillos negros
y argamasa seca como costra de sangre vieja. Dentro, encontraron el retablo. La madera estaba ennegrecida por los siglos, pero la pintura se conservaba con una claridad inquietante. En el centro, un papa de piel oscura, vestido con ornamentos que no eran del todo sagrados, alzaba una mano en un gesto que podía ser bendición o advertencia. A sus pies, niños ciegos se arracimaban, sus ojos vacíos orientados hacia el espectador, como si pudieran ver a través de los párpados cerrados. El aire se espesó. Alguien tosió. Otro se persignó con torpeza. Yo me acerqué, sintiendo el frío que emanaba de la pintura, como si el retablo respirara. «Es solo una reliquia antigua», dijo el padre Mendoza, pero su voz tembló al decirlo. Nadie mencionó las profecías de San Malaquías en voz alta. Nadie habló de Nostradamus, pero todos lo pensamos, porque en ese momento, mientras el mundo lloraba a un papa, algo en esa iglesia empezó a despertar, y los niños ciegos del retablo parecían sonreír. El domingo amaneció con un cielo plomizo, pesado, como si el firmamento se hubiera inclinado sobre el pueblo, ahogándonos en su silencio. La noticia del hallazgo del retablo había corrido como un susurro venenoso, y la iglesia estaba repleta de curiosos y fieles, sus rostros iluminados por la luz turbia que se filtraba a través de los vitrales sucios. Yo me encontraba entre ellos, en un banco cerca del altar, donde el aire olía a cera derretida y a humedad antigua. El padre Mendoza había decidido bendecir el retablo, incorporarlo a la misa como si fuera un regalo divino y no una advertencia sepultada. Que esta sagrada imagen nos recuerde la humildad de la fe, dijo, levantando las manos en un gesto que pretendía ser tranquilizador. Pero algo estaba mal. Mientras la congregación murmuraba las oraciones, sentí una punzada en la nuca, como si alguien me observara desde atrás. No fui el único. Viejas mujeres se removían inquietas en sus asientos, hombres sudaban frío bajo sus sombreros, niños se aferraban a sus padres sin razón aparente. Entonces, una mujer gritó: ¡Los ojos! ¡Los ojos se mueven! El murmullo cesó. Todos miraron hacia el retablo. Los niños ciegos de la pintura, antes inmóviles, ahora tenían los párpados ligeramente entreabiertos. No era un truco de la luz, no era imaginación. Sus pupilas, blancas como la leche, seguían el ritmo de nuestros rezos, como si escucharan, como si esperaran. El padre Mendoza palideció, pero continuó la misa con voz quebrada. Nadie se atrevió a salir, pero el miedo se había instalado entre nosotros, denso como el humo de los cirios. Cuando terminó la ceremonia, la gente salió en silencio, evitando mirar atrás. Pero yo me quedé un instante más, y juré que, antes de irme, los labios del Papa Negro en el retablo se curvaron en una sonrisa. Mientras tanto, en las calles del pueblo, los perros aullaban sin razón. Y en el confesionario, alguien había dejado una vela encendida. Nadie recordaba haberla puesto allí. Esa noche, el sueño no vino fácil. El viento golpeaba contra las ventanas como manos ansiosas buscando entrada, y el olor a tierra revuelta y flores marchitas se colaba por las rendijas. Cuando finalmente el cansancio me venció, caí en un sueño que no era sueño, sino una vigilia extraña, como si algo me arrastrara a un lugar que no debía conocer. Vi una procesión. No eran santos ni ángeles los que desfilaban, sino sombras con rostros borrosos arrastrando pies descalzos sobre piedras húmedas. Llevaban velas, pero la llama no danzaba amarilla, sino de un azul enfermizo que no alumbraba, sino que devoraba la oscuridad. Y al frente de ellos, una figura alta, envuelta en negrura, con una mitra que no reflejaba la luz, sino que la absorbía. El Papa Negro. No hablaba. No hacía falta. Su mera presencia era un canto ahogado, una letanía en una lengua que resonaba en mis huesos, aunque no la entendiera. Los niños ciegos del retablo estaban allí, pero ahora sus bocas se abrían en gritos silenciosos,
y de sus cuencas vacías brotaban hilos de sombra que se enredaban en sus pies, arrastrándolos hacia adelante. Me desperté con un jadeo, la garganta seca y el cuerpo empapado en un sudor frío. El reloj marcaba las 3:30 de la madrugada. No fui el único. A la mañana siguiente, el pueblo estaba inquieto. Los vecinos se miraban con recelo, como si sospecharan que el otro también había visto lo mismo. La señora Ramírez, la panadera, juró que había despertado con barro en los pies, aunque su puerta había estado cerrada con llave. El viejo Tomás, el sepulturero, encontró huellas pequeñas, como de niños, alrededor de las tumbas más antiguas del cementerio. Pero lo peor eran los murmullos. Algunos decían que, justo antes de despertar, habían escuchado una voz susurrar algo en latín, o quizá en algo más antiguo. Algo que sonaba a Habemus Papam, pero torcido, como si las palabras hubieran sido corrompidas. Y luego estaba el dibujo. El hijo de la costurera, un niño de no más de 6 años, amaneció con las manos manchadas de carbón. En su cuaderno, garabateado una y otra vez como en trance, había un símbolo, una corona negra atravesada por 3 espadas. Cuando le preguntaron por qué lo había dibujado, el niño solo parpadeó y dijo: «Esperan al que viene, y cuando llegue, todos veremos». Esa tarde, las nubes sobre el pueblo tomaron un tinte violáceo, y en la iglesia, detrás del altar, el retablo seguía sonriendo. Las noches ya no eran silenciosas. Algo se había despertado en el pueblo, algo que respiraba entre las sombras y susurraba en los rincones donde la luz no alcanzaba. La gente cerraba sus puertas antes del anochecer, como si el simple acto de trancar la madera pudiera detener lo que ya estaba dentro. Yo no podía dormir. Me quedaba despierto, escuchando el crujir de las vigas, el gemido del viento entre las tejas, esperando algo que no me atrevía a nombrar. Hasta que, una madrugada, sonaron las campanas. No era el repicar ordenado de la llamada a misa, era un tañido lento, desigual, como si manos torpes tiraran de las cuerdas en la oscuridad. 1, 2, 3, un silencio helado. 3:33. Me incorporé en la cama, la piel erizada. Miré por la ventana hacia la iglesia. Las campanas seguían moviéndose, aunque no había nadie en el campanario. Al día siguiente, el pueblo estaba al borde del pánico. «Las tocan los muertos», murmuró la vieja Carmen, santiguándose con dedos temblorosos. Pero los niños eran los peores. Se empezaron a dibujar sin cesar, como poseídos. En sus cuadernos, en las paredes, incluso en la tierra con palitos. Siempre lo mismo. Cruces invertidas, coronas negras, y esas palabras una y otra vez. Habemus Papam. En letras torcidas, como escritas por manos que aún no dominaban el lenguaje. El padre Mendoza intentó calmar a la gente, pero su voz ya no tenía autoridad. Había algo en sus ojos, una sombra que no estaba antes, como si él también hubiera escuchado los susurros. «Son imaginaciones», dijo, pero su mirada se desvió hacia el retablo. Y entonces anocheció. En la plaza, frente a la iglesia, los perros aullaban hacia la luna, que se veía más grande, más cercana, como si estuviera observando. De dentro del templo, un canto surgió, bajo y gutural, en una lengua que nadie reconocía, pero que todos entendían en lo más profundo de sus almas. Era una invocación. Y algo, desde el otro lado, estaba respondiendo. Nota al margen. Los sacerdotes enviados por el Vaticano llegarán mañana, pero quizá ya sea demasiado tarde. El amanecer llegó teñido de un rojo opaco, como si el sol luchara por abrirse paso a través de una neblina espesa. La noticia se extendió antes, incluso de que la mayoría del pueblo despertara. El retablo había cambiado. Fui de los primeros en llegar a la iglesia. El aire dentro estaba viciado, cargado con el olor a cera derretida y algo más, algo rancio,
como piel vieja y pergaminos olvidados. Las velas del altar seguían encendidas, aunque nadie las había tocado en horas. Y allí, en la penumbra titilante, la pintura ya no era la misma. Los niños ciegos ahora eran más numerosos, sus pequeñas figuras apiñadas en los márgenes del retablo como si hubieran sido añadidos durante la noche. Pero lo más horrible no era su número, sino los detalles. «Están encadenados», murmuró alguien a mi espalda, y era cierto. Delgados eslabones de hierro negro serpenteaban alrededor de sus tobillos, sus muñecas, sus cuellos. No estaban atados al suelo, sino hacia arriba, como si las cadenas se perdieran más allá del marco, en un lugar que no podíamos ver. ¿Y el Papa Negro? «Dios mío, está sonriendo», susurró una mujer, llevándose un rosario a los labios. Antes, su rostro había sido solemne, impasible. Ahora, sus labios se curvaban en una expresión que no era benevolencia, sino algo más antiguo, más hambriento. Sus ojos, antes bajos en gesto de falsa humildad, ahora miraban directamente al espectador, como si reconociera a cada uno de nosotros. El padre Mendoza intentó cubrir el retablo con un pesado velo negro, pero sus manos temblaban tanto que necesitó ayuda. «Esto no debe salir de esta iglesia», dijo con voz ronca. «El Vaticano ha sido notificado. Ellos sabrán qué hacer». Pero ya era demasiado tarde. Para el mediodía, todo el pueblo lo sabía. Y aunque algunos se santiguaban y fingían indiferencia, otros miraban hacia la iglesia con una expresión nueva en los ojos. No era miedo, era espera. Los sueños ya no eran solo sueños. Se habían convertido en algo más oscuro, más tangible, como si la frontera entre la vigilia y el descanso se hubiera rasgado. Por las noches, el pueblo entero se sumergía en la misma pesadilla colectiva, procesiones de sombras bajo una luna negra, cantos en lenguas que quemaban los oídos. Y siempre, el Papa Negro observando desde lo alto, con sus manos huesudas extendidas en un gesto que ya no pretendía ser una bendición. Era una invitación, y algunos empezaron a aceptarla. La primera señal fue el fuego. Rosarios carbonizados aparecieron en las puertas de la iglesia, sus cuentas, derretidas como lágrimas de plástico. Luego, las imágenes sagradas, crucifijos rotos, estampas de santos con los ojos raspados, veladoras apagadas con vino espeso que olía a cobre. «No es rabia», me confesó en secreto el herrero, su voz un susurro áspero. «Es alivio». Lo peor era ver sus caras. Donde antes había devoción, ahora solo había un vacío extraño, como si algo les hubiera arrancado el miedo de cuajo y lo hubiera reemplazado con una quietud peor. Los niños ya no dibujaban, ahora cantaban. Voces infantiles, inocentes, entonando cánticos que no habían aprendido en ningún catecismo. Aeternum noctis, exurge. El padre Mendoza encerró el retablo bajo llave, pero las noches solo empeoraron. A las 3:33 a.m., las campanas repicaban solas. A las 3:34 a.m., algo respondía desde el bosque. Y cuando los enviados del Vaticano finalmente llegaron, con sus maletas de cuero negro y sus rostros tensos, ya no vinieron como salvadores, vinieron como funerarios. Nota al margen. Dicen que la fe mueve montañas, pero nadie advirtió que también puede abrir puertas. El último domingo, la iglesia amaneció vacía. No hubo misa, no hubo rezos, solo un silencio espeso, cargado con el olor a cera derretida y tierra húmeda. Las casas alrededor de la plaza estaban desiertas, puertas abiertas de par en par, como bocas gritando en mudez. Algunas tenían las paredes marcadas con símbolos que los niños habían garabateado días antes. Otras simplemente parecían haber sido abandonadas a toda prisa, con platos aún sobre la mesa y café frío en las tazas. Solo yo permanecí. No por valentía, sino porque algo me retenía. El retablo seguía allí, en la penumbra del altar,
iluminado por velas que nadie había encendido. Las llamas no titilaban, no se movían, ardan con una luz fría, inmóvil, como si el aire mismo se hubiera solidificado a su alrededor. Los enviados del Vaticano habían llegado demasiado tarde. Uno de ellos, el más joven, había entrado en la iglesia la noche anterior con un crucifijo en una mano y un libro de salmos en la otra. No lo volvimos a ver. El otro, un hombre de ojos cansados y manos surcadas de cicatrices antiguas, solo atinó a cerrar la puerta con llave y murmurar: «No hay nada que hacer aquí. Solo queda esperar». Y luego, él también desapareció. Ahora, el pueblo es mío. Mío y de ellos. Porque aunque no los veo, los siento. En el crujir de las maderas, en el susurro del viento entre los árboles secos, en el modo en que las sombras se alargan más de lo que deberían al atardecer. Y a veces, cuando me atrevo a entrar en la iglesia, hago la prueba. Me arrodillo frente al retablo, pero no rezo. Cierro los ojos y siento como cientos de pupilas, todas ciegas, todas hambrientas, se posan sobre mi nuca. Historia 3. El secreto de la Capilla Sixtina. Abril del 2025. El sobre llegó en un atardecer de diciembre, cuando las sombras se alargaban como dedos huesudos sobre mi estudio en Florencia. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo el peso anormal del papel grueso, el sello de cera carmesí, con el anillo del pescador marcado a fuego. El Vaticano. No era una invitación, era una convocatoria. El olor a incienso y pergamino viejo se desprendía de la carta incluso antes de abrirla. La letra, pulcra pero urgente, no daba explicaciones. Su presencia es requerida, con discreción inmediata. Asunto de restauración crítica. Firmado por un nombre que no reconocí, pero que llevaba el título de prefecto de la Casa Pontificia. 2 días después, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, atravesé la puerta de bronce. Los guardias suizos, con sus rostros impasibles bajo los morriones, me recibieron sin saludo. Uno de ellos, más alto de lo que la naturaleza suele permitir, me tomó del brazo con un agarre que no admitía discusión. «Siga en silencio», susurró con un acento que cortaba el aire como cuchillo. El corazón me latía con fuerza, cada paso resonando en los pasillos desiertos. Los mosaicos bajo mis pies parecían retorcerse en patrones que mi mente no podía descifrar. El olor a cera derretida y piedra húmeda se mezclaba con algo más, algo rancio, como sangre seca bajo los muros sagrados. Finalmente, entramos en la Capilla Sixtina, vacía, demasiado vacía. El eco de mis pasos sonaba como profanación. «Mire», ordenó el guardia, señalando hacia arriba con un gesto brusco. Alcé la vista, y entonces lo vi. El juicio final de Miguel Ángel. Pero no como lo recordaba. Los santos, antes serenos, ahora torcían sus bocas en muecas apenas perceptibles. Un ángel en la esquina superior derecha, que en mis libros de estudio sostenía una trompeta, ahora la apretaba contra su pecho, como si intentara sofocar su propio sonido. Y los ojos. Dios mío. Los ojos de las figuras en los frescos laterales ya no miraban al cielo. Miraban hacia abajo, hacia nosotros. «¿Cuándo comenzaron estos cambios?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El guardia no respondió. Solo se ajustó el guante con un crujido de cuero. «Usted está aquí para evaluar, no para preguntar». El aire se espesó. En algún lugar, entre los pliegues de los ropajes pintados, juré ver un movimiento, un parpadeo, un suspiro atrapado en 4 siglos de pintura seca. Algo en la Capilla Sixtina estaba despertando. Y ahora, yo también lo había visto. Los primeros días en la Capilla Sixtina fueron una tortura meticulosa. Me asignaron un taller provisional en un rincón cercano, lejos de miradas curiosas. Las órdenes eran claras: documentar las alteraciones, nada más.
Pero ¿cómo ignorar lo imposible? El primer detalle que registré fue en la creación de Adán. La mano de Dios, antes extendida en un gesto de vida, ahora se curvaba ligeramente, los dedos contraídos como garras. Los ángeles que lo rodeaban, antes absortos en la divinidad, giraban sus cabezas en ángulos imposibles, sus pupilas vacías clavadas en algún punto detrás de mí. Cada vez que volvía la espalda, la piel se me erizaba. Intenté fotografiarlos. Mi cámara profesional, la misma que había usado en restauraciones desde Venecia hasta Jerusalén, falló de manera grotesca. Las primeras 10 tomas salieron veladas, como si una niebla espesa se hubiera colado entre el objetivo y los frescos. Las siguientes mostraron rostros desfigurados, bocas abiertas en gritos que el yeso no podía emitir. Y en una, Dios mío, en una, la figura de Adán parecía haberse girado completamente. Su espalda, ahora hacia el Creador, su mano izquierda señalando hacia abajo, hacia el altar de la capilla. Borré esa foto de inmediato, pero esa noche, en mi habitación en los alojamientos vaticanos, soñé con ella. Al tercer día noté el olor. No era el incienso ceremonial ni el polvo de siglos. Era algo agrio, como carne en descomposición mezclada con cera derretida. Provenía de las pechinas, donde los profetas y sibilas observaban desde lo alto. Jonás, justo sobre el altar, era el peor. Su mirada, antes dirigida al cielo, ahora se hundía en las sombras de la nave, y su boca parecía moverse. ¿No lo ven?, le pregunté al cardenal Vitti, mi contacto en la Santa Sede, cuando hizo una de sus raras visitas de supervisión. El anciano ni siquiera alzó la vista de sus notas. El arte sacro tiene muchas interpretaciones, signore Bianchi. La fatiga y la luz juegan malas pasadas, pero yo sabía lo que había visto. Esa misma tarde, mientras trabajaba en los andamios cerca del juicio final, sentí un susurro frío en mi nuca. Me giré, convencido de que alguno de los monjes archivistas había subido. No había nadie. Pero en el fresco, el condenado que Miguel Ángel pintó, siendo arrastrado al infierno, ahora tenía mis ojos. Y sonreía. Esa noche, revisé las grabaciones de seguridad que me habían permitido consultar, con grandes restricciones. En los monitores en blanco y negro, las figuras de los frescos permanecían quietas, inmutables. Pero en los segundos antes de que las luces se apagaran automáticamente a la medianoche, algo parpadeó en la pantalla. Como si cientos de párpados, ocultos bajo capas de pintura, se cerraran al unísono. Al día siguiente, encontraron a uno de los guardias suizos desmayado frente al profeta Zacarías. En sus notas, garabateadas con una letra temblorosa antes de perder el conocimiento, había escrito una sola palabra: Lilith. El guardia suizo fue trasladado de urgencia al Hospital Vaticano. Agotamiento, dijeron. Pero yo había visto su rostro pálido, los ojos inyectados en sangre, como si hubiera presenciado algo que su mente no podía soportar. Esa noche, por primera vez, me quedé solo en la capilla después del toque de queda. El permiso me lo había concedido el propio cardenal Vitti, aunque sus ojos oscuros brillaron con una advertencia no dicha: no pregunte lo que no debe. El aire olía a cera derretida y a algo más, algo metálico, como el cobre de la sangre seca. Las luces principales se apagaron, dejando solo los focos halógenos portátiles que había instalado para trabajar. Sus círculos de luz blanca recortaban las figuras de los frescos, dándoles una apariencia aún más inquietante, como si en cualquier momento pudieran despegarse de la pared. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que era el viento filtrándose por los vitrales, pero no, era canto. Canto gregoriano, lejano, como si resonara desde las profundidades de los cimientos del Vaticano. Voces masculinas, graves, entonando un dies irae que no estaba en ningún misal moderno.
Las palabras en latín se arrastraban distorsionadas como si el tiempo mismo las hubiera corroído. Rex tremendae majestatis, qui salvando salvas gratis, sálvame, fons pietati. Me quedé paralizado. El sonido no venía de los altavoces ni de ningún dispositivo. Brotaba de las paredes, de las propias piedras, y entonces las luces parpadearon. 1, 2, 3 veces. Con cada intermitencia, el canto se hacía más fuerte, más urgente. En el tercer parpadeo, juré ver las figuras del juicio final moverse, no como antes, en sutiles cambios, sino retorciéndose, como si el fresco entero fuera un lienzo vivo. Los condenados alzaban sus manos hacia mí, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Y entonces, el portón principal se cerró de golpe. El estruendo resonó como un disparo en la oscuridad. Corrí hacia la entrada, pero las enormes puertas de roble, que siempre permanecían abiertas durante el día, ahora estaban selladas. Ni siquiera temblaron cuando me abalancé contra ellas. ¡Oh! ¡Hey! ¿Hay alguien ahí!, grité, golpeando la madera. Nadie respondió. El canto gregoriano cesó de repente, dejando un silencio tan denso que podía oír mi propio corazón martilleando en el pecho. Y entonces, en ese vacío, algo susurró mi nombre. ¡Adriano! No venía de una sola dirección, venía de todas partes. De los frescos, de las bóvedas, incluso del suelo bajo mis pies. Me giré lentamente, temiendo lo que pudiera ver. Y ahí estaba. En el lugar donde antes estaba el profeta Daniel, ahora había una figura que no aparecía en ningún registro, en ningún boceto previo. Un hombre de túnica negra, su rostro oculto bajo un capuchón, pero cuyos ojos ardían como brasas entre las sombras. No estaba pintado, estaba allí, como si siempre hubiera estado, esperando a que la luz cayera en el ángulo correcto para revelarlo. Sus labios no se movieron, pero su voz retumbó dentro de mi cráneo. El 11º Papa los trajo. El 11º los liberará. Las luces estallaron en una lluvia de cristales. Y entonces, la oscuridad lo devoró todo. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la capilla, la espalda dolorida por el frío del mármol. Las puertas estaban abiertas de par en par y la luz del amanecer se filtraba por los vitrales. Nadie parecía haber notado mi ausencia, pero en mi cuaderno de restauración, escrito con una letra que no era la mía, había un mensaje. No mires hacia arriba cuando suenen las campanas. Y en el fresco del juicio final, el rostro del ángel de la trompeta ahora era el mío. El sueño me eludía. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura encapuchada entre los frescos, sus palabras reptando en mi mente como gusanos bajo la piel. El 11º Papa los trajo. El 11º los liberará. Decidí concentrarme en lo tangible. Si algo se escondía en la Capilla Sixtina, estaría en sus detalles más olvidados. Al amanecer, mientras el Vaticano aún dormitaba, regresé a los andamios con una lupa de aumento y luz ultravioleta. No me sorprendió encontrar que mi equipo había sido reorganizado. Las brochas estaban alineadas en forma de cruz invertida, y el frasco de disolvente tenía un residuo turbio, como si alguien hubiera mezclado algo en él. Lo tiré sin vacilar. Me centré en una sección secundaria del techo, cerca de El sacrificio de Noé, donde el yeso presentaba grietas casi imperceptibles. Al pasar la luz ultravioleta, algo brilló entre las capas de pintura. Trazos de escritura diminutos, como si hubieran sido raspados con una aguja antes de que Miguel Ángel aplicara los pigmentos. El sudor me resbalaba por la espalda mientras descifraba las letras, algunas borradas por el tiempo, otras deliberadamente manchadas. Sub. Altare. Papa Niger custodit veritatem. Post mortem centesimum undecimum. Silentium erit.
Bajo el altar, el Papa Negro guarda la verdad. Tras la muerte del 111, habrá silencio. Mis manos temblaban. El aire olía a polvo viejo y algo más, como azufre disimulado bajo el incienso. Una sombra cruzó por el rabillo de mi visión. Me giré bruscamente, casi perdiendo el equilibrio en el andamio. Allí, en la pared opuesta, la Sibila de Delfos, que en todas mis lecturas tenía los ojos bajos, ahora me miraba fijamente, su boca entreabierta en un gesto que no era de sabiduría, sino de hambre. El pánico me hizo actuar sin pensar. Rasqué el fragmento de yeso con la inscripción, guardándolo en un estuche de muestras. Justo entonces, las campanas de San Pedro comenzaron a tocar. Recordé la advertencia: no mires hacia arriba cuando suenen las campanas. Pero no pude evitarlo. Alcé la vista. El techo respiraba. No era metáfora. Las figuras de los frescos se hinchaban y contraían, como si bajo la pintura latieran órganos vivos. Adán, en la creación, tenía ahora las costillas expuestas, y de su pecho abierto brotaban serpientes pintadas con un rojo que no existía en la paleta de Miguel Ángel. Y entonces, el peor de todos los detalles. En el centro del techo, donde antes solo había nubes y ángeles, se abría un ojo. No pintado, real. Pupila vertical, como las de los reptiles, dilatándose al ritmo de las campanadas. Corrí hacia las escaleras, pero mis pies tropezaron con algo blando y cálido. En el suelo, retorciéndose como un animal agonizante, yacía la sotana ensangrentada de un sacerdote. Vacía. Desde arriba, un chorro de líquido negro cayó sobre mi brazo. Quemaba como ácido. Grité. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe. 2 guardias suizos aparecieron, sus rostros inexpresivos. «El cardenal Vitti requiere su presencia», dijo uno, como si no notara el yeso goteando como pus de las paredes. Antes de seguirles, eché un último vistazo al techo. Todo había vuelto a la normalidad. Pero en mi bolsillo, el fragmento de inscripción ardía como hielo. Y en el altar, donde antes no había nada, alguien había dejado un cuchillo de sacrificio manchado de óxido. Su hoja tenía grabada una palabra: Lilith. El despacho del cardenal Vitti olía a alcanfor y menta podrida. Las estanterías repletas de manuscritos prohibidos proyectaban sombras retorcidas sobre las paredes, como dedos ansiosos por atraparme. «Has sido imprudente, Adriano», susurró, limpiando meticulosamente sus gafas con un pañuelo de seda manchado de vino tinto. «Algunas verdades no están destinadas a ser restauradas». Intenté ocultar el temblor de mis manos. «¿Qué es el Papa Negro?». El silencio que siguió fue tan espeso que pude escuchar el crujir de los pergaminos en sus estantes, como si se retorcieran de incomodidad. «Ven», dijo finalmente, levantándose con un suspiro que sonó a rendición. Me condujo por un pasadizo oculto tras un tapiz de la lapidación de San Esteban, cuyas piedras pintadas brillaban con un fulgor húmedo bajo la luz de su lámpara de aceite. El corredor descendía en espiral, adentrándose en las entrañas del Vaticano. El aire se volvió denso, cargado con el olor a tinta fermentada y carne en descomposición. Finalmente, llegamos a una cámara circular. En su centro, bajo un velo de gasa negra, había un caballete. Vitti arrancó el velo. Los bocetos condenados de Buonarroti. Mis pulmones olvidaron cómo respirar. Eran estudios preliminares para la Capilla Sixtina, pero distintos a todo lo conocido. En ellos, entre los santos y ángeles, se alzaba una figura oscura, un hombre con vestiduras papales pero de rostro incorpóreo, rodeado de criaturas que solo podían describirse como ángeles invertidos. Sus alas eran membranosas, sus bocas se abrían en gritos silenciosos, y a sus pies, una inscripción: Papa Niger, Custos Umbrarum, Papa Negro, guardián de las sombras. Miguel Ángel lo pintó en el techo originalmente, confesó Vitti, tocando el papel con devoción enfermiza.
Pero Leónidas ordenó borrarlo. Se decía que activaba cosas. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque ya no quería saber la respuesta. El cardenal señaló el último dibujo, un detalle ampliado del rostro del Papa Negro. No tenía ojos, solo un vacío en el que alguien, siglos después, había garabateado con saña. Post papam 111 surget. Tras el Papa 111 se levantará. Benedicto XVI fue el Papa número 111 en la lista oficial. Susurré, sintiendo cómo el suelo se inclinaba bajo mis pies. Vitti no lo confirmó. Solo se acercó a una pared donde colgaba un espejo veneciano empañado. ¿Sabes por qué realmente te llamamos, Adriano? Su reflejo sonreía, aunque su rostro permanecía serio. No es por lo que puedes reparar. Pasó un dedo sobre el cristal. La superficie se onduló como agua, mostrando una imagen que me heló la sangre. La Capilla Sixtina, pero en ruinas. Los frescos estaban vivos, las figuras retorciéndose en agonía eterna. Y en el altar, una silueta alta y encapuchada, el Papa Negro sostenía un cuchillo sobre un hombre postrado. El hombre era yo. El espejo se empañó de nuevo. Es por lo que sangras, continuó Vitti. La restauración no es para preservar el arte, es para retrasar el despertar. En ese momento, un sonido retumbó desde las profundidades del Vaticano. Un latido. 1, 2, 3. Como un corazón gigante bajo nuestros pies. Vitti palideció. Ya ha empezado. Corrimos de vuelta hacia arriba, pero al llegar a la Capilla Sixtina, la puerta estaba sellada con cera negra. A través del ventanal superior pude ver el interior. Los frescos se estaban reconfigurando. Las figuras sagradas retrocedían, arrastrándose hacia los bordes del techo, mientras el espacio central, donde alguna vez estuvo el Papa Negro, se abría como una herida. De él brotaba una sustancia espesa y brillante que goteaba sobre el altar, formando letras en latín. Venite ad judicium. Venid al juicio. Y entonces, en el silencio más absoluto, todas las figuras de los frescos giraron la cabeza hacia nosotros. Sus ojos ya no eran pintura, eran reales y tenían hambre. El cardenal Vitti retrocedió, persignándose con mano temblorosa. Sus labios murmuraban una plegaria, pero las palabras se quebraban como huesos secos. Non possumus, non debemos, no podemos, no debemos. El aire dentro de la Capilla Sixtina vibraba. Las paredes transpiraban un líquido aceitoso que olía a mirra podrida y cobre. Intenté forzar la puerta, pero la cera negra que la sellaba ardía al contacto, dejando marcas de quemaduras en forma de símbolos invertidos en mis palmas. ¡Hay otra entrada!, grité, arrastrando a Vitti por el pasillo. ¡Los archivos secretos! Corrimos por los corredores bajos, donde las lámparas de aceite parpadeaban al unísono con aquel latido subterráneo que ahora resonaba cada vez más fuerte. Las sombras se alargaban de manera antinatural, como si algo las estirara desde el otro lado. Al llegar a la sala de manuscritos, el suelo estaba cubierto de plumas negras, aún húmedas. Vitti cayó de rodillas, recogiendo una entre sus dedos convulsos. Angelorum, de los ángeles. Un estruendo sacudió el Vaticano. Desde algún lugar arriba, escuché el crujido de yeso desmoronándose, seguido de un sonido que no debería existir. El aleteo de 1000 alas. La puerta de los archivos se cerró de golpe tras nosotros. Las luces se apagaron, dejándonos en una oscuridad tan densa que parecía tangible. Entonces comenzaron los susurros. Voces superpuestas, algunas en latín, otras en una lengua gutural que hacía sangrar mis oídos. Entre ellas, reconocí el mismo canto gregoriano de noches anteriores, pero ahora distorsionado, como si lo entonaran gargantas desgarradas. «Libéranos! De Lili! De Lili! Deo!». Vitti sollozaba a mi lado, aferrado a su rosario.
Los crucifijos de plata se estaban ennegreciendo, como corroídos desde dentro. De pronto, un haz de luz violácea se filtró desde un conducto de ventilación. Iluminó un estante que no habíamos visto antes. Pergaminos atados con cordones que parecían tendones secos. Uno de ellos, más grande, llevaba el sello de Bonifacio Bellomo. Lo abrí con manos temblorosas. Era un edicto de excomunión, pero no para una persona, para un lugar. Capellam Sixtinam, ob contaminationem spiritualem, claudatur in aeternum. La capilla Sixtina, por contaminación espiritual, que sea cerrada para siempre. Y entonces las paredes respiraron. El estante completo se desplomó, revelando un nicho oculto. Dentro había un objeto que me hizo retroceder, un cuerno de altar, tallado con imágenes de ángeles devorando sus propias alas. Y en su base, grabada con saña, la misma palabra que perseguía mis noches: Lilith. Viti lanzó un grito ahogado. «No lo toques, es el shofar del juicio inverso», pero era demasiado tarde. Mis dedos ya rozaban el cuerno. Al instante, todo el Vaticano tembló. Desde la Capilla Sixtina, un sonido indescriptible estalló, como si el espacio mismo se rasgara. Y entonces, las campanas de San Pedro comenzaron a repicar solas, pero no tocaban a Gloria, tocaban a difuntos. Viti me arrastró hacia una escalera de servicio. «Corre, antes de que termine el toque». Subimos como poseídos. Al salir al atrio, el panorama era dantesco. Los frescos de la Capilla Sixtina se proyectaban en el cielo nocturno, gigantescos, retorciéndose como serpientes al ritmo de las campanadas. Y en el centro de aquella pesadilla, la figura del Papa Negro se alzaba ahora completa. Sus manos huesudas extendidas hacia Roma. Pero lo peor venía de abajo, desde las alcantarillas, desde las criptas, desde los lugares donde el Vaticano esconde sus secretos más antiguos. Algo respondía al llamado. Movimientos en la oscuridad. Susurros que formaban una sola palabra. Advenit. Ha llegado. Viti me empujó hacia la puerta santa. «Huye, Adriano. No mires atrás». Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, una mano fría se cerró sobre mi hombro. Era el guardia suizo que me había recibido el primer día. Sus ojos ya no eran humanos. «El restaurador debe presenciar el juicio», dijo con una voz que no era la suya. «Es lo pactado». Y entonces, el suelo se abrió bajo nuestros pies. Caímos hacia la Capilla Sixtina, hacia el fresco que ahora estaba completo, hacia él. Caer fue como ser tragado por un cuadro vivo. El aire se espesó en mi garganta, convertido en óleo y pigmento. Cuando el impacto llegó, no fue contra mármol, sino contra una superficie blanda y cálida, como carne recién desollada. Abriendo los ojos, entendí el horror. Estaba dentro del juicio final. Las figuras ya no eran pintura. Los santos se retorcían en éxtasis doloroso, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Los condenados, ahora demasiado reales, me miraban con ojos que supuraban una sustancia negra y brillante. Y en el centro, donde Cristo juez debía estar, se alzaba el Papa Negro, su capucha ahora echada hacia atrás. Su rostro era el de Benedicto XVI, pero no el Benedicto que el mundo recordaba. Este tenía la piel translúcida, como pergamino viejo, y en lugar de ojos, dos abismos que reflejaban todas las herejías de la historia. Adriano Bianchi. Su voz era el crujir de páginas quemadas. Restaurador de verdades olvidadas. Intenté retroceder, pero mis pies se hundían en el suelo, que ahora era una mezcla de cera derretida y manuscritos profanos. A mi lado, el cardenal Viti yacía postrado, sus labios moviéndose en una oración que ya no tenía palabras. El Papa Negro extendió una mano. Sus dedos eran demasiado largos, las articulaciones invertidas.
Has limpiado lo que no debía ser visto. Has despertado lo que dormía bajo el yeso. El aire olía a incienso y carne chamuscada. Las paredes de la capilla respiraban, expandiéndose y contrayéndose como un pulmón gigante. ¿Qué eres?, logré balbucear. Su sonrisa partió su rostro en dos. Lo que queda cuando la fe se pudre. Un sonido retumbó entonces. El shofar profano que había tocado sin querer. Sus notas distorsionadas hicieron temblar el espacio. Y entonces, los frescos comenzaron a sangrar. De cada figura, de cada símbolo sagrado, brotaba un líquido espeso y negro que olía a vino agrio y lágrimas. El Cristo juez original, ahora relegado a un rincón del fresco, alzó su mano pintada en un gesto de advertencia. El Papa Negro se rió. «Demasiado tarde. El 11º ha caído. El espejo está limpio», señaló hacia el altar. Allí, donde antes había estado el cuchillo, ahora había un objeto familiar. Mis herramientas de restauración, brillantes bajo una luz que no tenía fuente. Elige, Adriano. Puedes unirte a la restauración eterna o convertirte en otra pincelada en el cuadro. Viti se arrastró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. «No lo hagas». Su voz era apenas un hilillo de sonido. «Es el pacto. Cada restaurador elige. Algunos se quedan». Miré alrededor. Entre las figuras del fresco, reconocí rostros modernos, restauradores, teólogos, incluso un periodista desaparecido en los 90. Todos inmóviles, atrapados en expresiones de terror eterno. El Papa Negro se acercó más. Su aliento olía a tierra de tumba abierta. «O puedes irte, pero el silencio tiene un precio». Tomé la decisión antes de que pudiera pensarlo. Agarré el pincel más fino de mi kit y lo partí en dos. El grito que siguió no era humano. La capilla entera se convulsionó, los frescos desvaneciéndose como pesadillas al amanecer. El Papa Negro se deshizo en humo negro, sus palabras finales quemándose en mi mente. «Volveremos. Siempre volvemos». Desperté en el Hospital Vaticano. Nadie mencionó la Capilla Sixtina. Nadie preguntó por Viti, cuyo cuerpo fue encontrado esa misma noche en sus aposentos, víctima de un infarto masivo. Me devolvieron mis pertenencias, entre ellas el fragmento de yeso con la inscripción. Pero ahora había algo más. Una nota escrita en una caligrafía que conocía demasiado bien, la del cardenal. Los frescos son el reflejo del alma de la iglesia. No todos los espejos deben ser pulidos. Y una última línea, en una letra diferente, como si se hubiera escrito solo, hasta el 12º Papa. Me fui de Roma al amanecer. Pero a veces, en las noches de tormenta, cuando el viento silba de cierta manera, juro oír cantos gregorianos entre los truenos. Y sueño con un pincel quebrado, flotando en un charco de tinta negra, listo para ser usado de nuevo. Después de esto, recibí una carta donde me decían que algunos sueños en el Vaticano podían llegar a parecer reales. Entendí que querían hacerme creer que tuve un sueño en el hospital, pero no fue así. Me querrán silenciar, pero sé lo que viví y lo que está pasando ahora allí.